¿Aló? ¿Sí? Hola Christoph, ¿Cómo va? ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes amigos, estamos con Christoph Baumann, esposo de Tamara Navas, una actriz ecuatoriana, padre de dos hijos. Christoph Baumann es actor, director y profesor de teatro germano ecuatoriano. Ha participado en innumerables de películas y ha hecho casi una docena de obras de teatro, entre las principales Hamlet o también Tiempo de Clown. Y ha hecho televisión. Así que Christoph, para los que no te conocen, ¿quién es Christoph Baumann? Bueno, yo soy básicamente actor y director de teatro, ¿no? Em, por cosas de la vida, por conocer a mi esposa, que también es actriz, Tamara Navas, em, me quedé ya 32 años aquí trabajando en el Ecuador, pero originalmente soy alemán. Em, Viví tiempo en Düsseldorf, Köln y Bonn, y luego todos mis estudios son Berlín. Es la ciudad con la que de verdad más me identifico, es Berlín, porque viví ahí desde los 19 hasta los 30 años, haciendo, estudiando en la Universidad Libre de Berlín, pero también empezando con el teatro, ¿no? Y mis primeros grupos de teatro, que eran grupos de trabajos en talleres y obras, eran en Berlín, como también mi último grupo, la Compañía de Berlín, era un grupo de teatro político, ¿no? Y ahí me inicié, y luego cuando conocí a mi esposa y estaba en camino nuestro primer hijo, ella me invitó al Ecuador para decir, tal vez podemos hacer vivir el teatro en el Ecuador, y hicimos como un convenio entre los dos para ver si en un país como el Ecuador el teatro realmente no es una prioridad en la sociedad como sí lo es, por ejemplo, en Alemania. O Buenos Si es Aires. posible vivir del teatro. Y como me ves todavía en el Ecuador, sí se ha podido, dando talleres, dirigiendo obras, actuando en series de televisión, en Enchufe TV, en tantos diferentes formatos, ¿no? Pero si me preguntas quién es Christian Bauman, yo creo que soy, en el fondo soy actor y soy un ser que le gusta con su imaginación inventar mundos paralelos que reflejan el mundo que estamos viviendo, de alguna forma, artísticamente, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. Has participado en varias películas, has hecho cine, también has Ajá. hecho, bueno, muchas obras. No sé, el camino que uno anda y uno camina, no estás siempre consciente de lo que has hecho o de lo que vas a hacer, como una cosa te lleva a la otra, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Ecuador no hay mucho cine, ha crecido en los últimos 10 años gracias a más fondos, eh, y realmente yo tenía más trabajo de cine en Alemania, pero en los últimos años se ha reactivado. Y yo estoy como muy feliz, por ejemplo, haber estado en un proyecto como el de Sebastián Cordero, Sin Muertos No hay Carnaval, la última película de este más conocido director de cine del Ecuador, Sebastián Exactamente. Cordero, y fue una muy buena experiencia trabajar juntos. Fue en Guayaquil, es una película sobre Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, pero no es la capital, que es Quito. Um, y un contacto que haces ahí te lleva a otro, y yo creo que más bien es como la constancia de que el teatro, a través de uno y de todos mis compañeros, poco a poco se vuelve un referente en la sociedad, ¿no? Sí. Y dejas huellas, huellas en la gente que ha trabajado contigo en talleres, huellas en el público, obviamente, con cada obra que se hace y que se difunde
a veces solo en Quito, Guayaquil y Cuenca, a veces en todo el país. Um, entonces, uno se vuelve como un referente para el tipo de teatro, para actores, y también siempre he visto mi función como artista en la sociedad como una función política también, ¿no? Y nosotros hemos hecho obras como El enemigo del pueblo de Ibsen, que son obras que de cierta forma contestan o cuestionan a la realidad que estamos viviendo en este momento políticamente, eh, pero también creo que el artista es un ser público. Si ha agarrado una que otra fama durante su trayectoria, creo que es importante que no la desperdicia, sino que la usa para que sea una voz escuchada en momentos que hay problemas sociales donde de pronto puedes tú influenciar algo que está pasando, ¿no? Exacto. Y eso en los últimos años me ha sido más importante, ¿no? Más importante. Um, y como me da más identidad también, ¿no? De no solo trabajar en el escenario, sino también ser una voz que se escucha en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el del defender la ecología, defender la libre expresión en un país como el Ecuador, y que estos son derechos de las personas que hay que defender, y ahí levanto mi voz, y gracias a Dios también muchas veces me hacen caso, ¿no? Sí. Pero bueno, eso. ¿Has sido censurado alguna vez? Censurarlo directamente no, pero lo que sucede en las batallas políticas que te insultan, que a veces te tratan de enlodar con no sé qué, pero realmente, y eso creo que tiene que ver que hay tanta gente que ha visto mi trabajo, la gente sí me tiene un cierto respeto, um, y no ha sido una censura directa. O sea, en la sabatina de nuestro presidente Correa me nombraron una vez, pero no es, uh, yo no siento, no he tenido la misma mala fortuna que han tenido otros artistas y otros que sí sistemáticamente han querido hacerles como que son personas ridículas, personas sin fundamentos o cosas así, ¿no? Sí, 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 que como que se trata, por ejemplo, si es un actor, bueno, ¿qué puede saber de política? Pueden llegar a argumentar equivocadamente Claro, porque justamente el actor es, digo, o cualquier actor de las sociedades, no necesariamente tiene que ser un, no sé, un ignorante en el tema de cómo se vive en la exactamente, sociedad. porque no, exactamente como actores nosotros conocemos a muchos estratos de la sociedad, porque nos presentamos prácticamente a todo tipo de público y con todos establecemos diálogos, y uno es como en los antiguos tiempos, en la época de Shakespeare los actores eran como el periódico, ¿no? Que eran Claro. los que públicamente vociferaban lo que estaba pasando, y hoy hay mucho más medios, pero seguimos con una función representar a la sociedad, ¿no? Y creo que esto es en sí un acto político-social, y siempre hay la posibilidad que ocupas tu rol como ciudadano de meter cuchara, de opinar, ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Y obviamente también las obras, que son como muchas, no solo son cómicas o de comedias light, sino son reflexiones muchas veces sobre cuestiones que se están viviendo en la sociedad, más que nada aquí en el Ecuador, ¿no? En Wikipedia leí que Ajá. con tu mujer hiciste
una especie de teatro ambulante. ¿Me contarías sobre eso? ¿Nos contarías a la audiencia de Conexión Constante sobre ese teatro ambulante que visitaron varias provincias allá en Ecuador? Ah, sí. ¿Cómo fue esa Esto experiencia? fue un lindo proyecto eh, que empezó la idea en el 2009 y luego se empezó a realizar en 2010-11, ¿no? Se llamaba Tablas sobre Ruedas y fue un proyecto de ir con un camión de teatro con un escenario móvil a 60 pueblos del Ecuador en 15 provincias, ¿no? Llegamos más o menos a unos 20.000 personas en esta gira. Eso está documentado porque nosotros teníamos como auspiciantes el Ministerio de Cultura y dos fundaciones, un elenco de, en total, éramos 10 personas, incluido el chofer, que hicimos cuentos, por ejemplo, de los Napurunas, que es una etnia en la Amazonía ecuatoriana, cuentos orales de la, em, de la Sierra ecuatoriana y también una obra alemana que era más que nada pensada por todas nuestras presentaciones en colegios o frente a público juvenil, que era Despertar de Primavera, que es una obra sobre la pubertad y sobre cómo los jóvenes se conflictúan con los adultos entre ellos y toda esa difícil transición entre niño y hacerte adulto y pasas por la pubertad, ¿no? Fue una obra que tuvo mucha respuesta durante la gira en el público juvenil que nos buscamos en los colegios de los pueblos donde fuimos, ¿no? Sí. Muchas veces nos presentamos en casas comunales, eh, muchísimas veces en la calle, dentro de coliseos. eh, Vimos de la forma que entre el camión para bajar un escenario que tenía luces, sonido, y la idea era llegar a públicos más vulnerables y a gente que no tiene experiencia con el teatro. Así que muchas veces enfrentamos público que nunca en su vida habían visto teatro y se quedaban obviamente muy admirados, ¿no? Había pueblos donde después decían, oigan, ojalá que vuelvan. Fue fantástico ver esa forma de arte que no conocíamos, o aquí casi nunca pasa, ¿no? Y fue, Fue una muy linda experiencia de conocer el país y hacerlo viajando, ¿no? Fueron 3 meses y medio de viaje, pero con algunas semanas de antelación de organización, ¿no? Para sí, sí, poder sí. ir y tener todo organizado. Ya nos comentaste que la devolución del público fue muy activa. ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya o fue de un grupo más grande de personas? ¿Cómo surgió la idea? No, no, la idea fue de mi esposa, porque nosotros vivimos, un poco estábamos hartos de vivir todo el tiempo en el Ecuador, en Quito, digamos, en la capital, y queríamos conocer el interior. Y el hermano de mi mujer vive en La Maná, que es la parte tropical de la provincia de Cotopaxi, cerca de Quevedo, y por 3 años nos fuimos a vivir a un bosque allá arriba por el río Calope. Y esta experiencia fue muy linda de como conocer el Ecuador tierra adentro, convivir con campesinos, hicimos trabajos en las escuelas rurales y resulta que allá en los meses de junio, julio, agosto hay una espesa neblina en la mañana, ¿no? Estábamos sentados en nuestra casa después de, qué sé yo, mes y medio de neblina hasta el mediodía y un poco como estábamos, ¿qué hacemos aquí en la neblina, no? Y mi esposa a un momento dado decía, oye, ¿y por qué no hacemos una gira por el Ecuador para ver tal vez un sitio tan lindo como en
el que estamos, pero donde no nos opaca la neblina en toda la mitad del día. Y ahí empezamos a como diciendo, sí, sería bueno de pronto viajar con teatro, con un grupo de jóvenes. Y nació la idea y luego tuvimos eco presentando el proyecto en el Ministerio de Cultura. Luego cambió el ministro, otros 4 o 5 meses de retraso al proyecto, vino la nueva ministra y de pronto dijeron que sí. Mientras tanto ya habíamos hecho unas mini giras con diferentes fundaciones, ¿no? Sí. Pero la idea era esa, conocer el Ecuador y difundir el teatro a públicos que nunca habían visto eso, ¿no? Que no tenían experiencia con teatro, ¿no? Y fue hay un documental que hicimos de ¿Está en una YouTube? hora, 6 minutos, que todavía no le hemos subido al YouTube. Deberíamos Ah, bueno. subirlo porque se difundió aquí en cine, se podía comprar en las tiendas de DVDs que hay aquí, donde puedes comprar cine ecuatoriano y películas de todo lado. Ahí se difundió, pero lo que no se ha hecho es subirle a nuestro canal y deberíamos hacerlo para que en otros lados también lo puedan ver. Es bien bonito. Claro, estaría bueno para que se masifique, Sí, se haga más exacto. Ajá. masivo y como que Sí, sí. en el exterior se haga como más, tengan más conocimiento de todo este Ajá. trabajo que ustedes han hecho, que es muy rico. Sí, 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 sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Christoph, bueno, más allá de tu relación, ¿cómo es que llegaste a Ecuador? Va, ¿cómo fue tu Pues, o sea, no adolescencia? llegué en la infancia. Yo llegué, ahorita tengo 62 años y viví todo ese tiempo en Alemania hasta los 30. A los 30 llegué al Ecuador Ah, perfecto. y tengo ahorita 32 años, ¿no? Aquí en el Ecuador, 62 de edad. Y yo creo que, o sea que es ya un poco más de la mitad de mi vida que viví 30 años en Europa y 32 acá, ¿no? Básicamente cuando llegamos, poco a poco me di cuenta que es un país donde hay un montón de opciones de trabajar y desarrollar el teatro, cuestiones que en Alemania ya están desarrollados o ya estaban, y, y, y me pareció interesante esto como una tarea, como una misión dentro de un país que poco a poco me acogió y me acogió de forma muy cordial. Me empezó a gustar mucho la gente aquí, que son gente muy cordiales, y cuando luego tienes hijos, estos hijos van al colegio, a la escuela y todo, formas redes con los padres de familia, ya echas más raíces en un país, ¿no? Al que llegaste es por X razones, ¿no? Sí, sí. Yo no busqué el Ecuador para hacer mi carrera aquí, sino más fue un asunto familiar al inicio, decir, quiero conocer el país de mi esposa, y de pronto empiezas a trabajar aquí y sientes que hay un espacio idóneo para desarrollar tu arte, ¿no? Am, y así mismo fue. Es como al final una sensación, pero ahorita soy como parte íntegra de lo que es la vida cultural aquí en Quito, pero también en general del país, ¿no? Y, y eso creo que lo veo como algo muy, muy positivo, ¿no? Um, en Alemania hubiera sido otro vuelo realmente. En Alemania hay, en Berlín donde yo vivía, hay muy buen teatro y hay una oferta que no es tan grande como la de Buenos Aires porque es una ciudad mucho más pequeña. Berlín, o sea, tiene 3,5 millones de habitantes. Buenos Aires no sé cuánto tiene, pero tiene creo que una de las ofertas teatrales más grandes del planeta, ¿no? Pero son más de 10 millones, creo, y esto es como Sí, más tres, o cuatro menos. veces más el porte de Berlín. Um, y en una ciudad como Berlín,
es una vida, si tú quieres que tu voz se oiga en el teatro, tienes que luchar un montón porque hay muchísima competencia, ¿no? Y en el Ecuador hay igual competencia en todo, pero la gente es mucho más ávida de oír porque no hay tanta opción Claro. como, como hay en las ciudades metrópolis, ¿no? Y eso también es atractivo cuando ya eres padre de familia, tienes ganas también convivir con tus hijos, no solo sacrificarte por el trabajo, sino también vivir algo más de la vida, ¿no? ¿Qué opinas de Internet? ¿Qué opinas de este fenómeno de las redes sociales? Básicamente, ¿qué opinas de Internet? ¿Y cómo es que llegas a Enchufe TV? O sea, yo creo, a ver, nos ha dado un montón de posibilidades de comunicarnos, de difundir, por ejemplo, en el caso del teatro, mucho de la promoción de tus obras antes era a través del periódico, de alguna cuña televisiva, y ahora inviertes, aquí en el Ecuador es muy común que los teatros invierten en el Facebook para conocer, hablar a su público desde su página. Ese tipo de cosas se han vuelto bastante útil para manejar tu propia fuente de difusión, que antes estaba completamente en las manos de los canales de radio, de televisión o de los periódicos, y ahorita tú mismo, aunque toma tiempo eso, tú mismo puedes manejar esto desde tu escritorio, si tienes las fotos y los documentos de lo que quieres promover, ¿no? Como obras, ¿no? Y esto me parece es positivo. Por otro lado, creo que mucha energía se desperdicia en el Internet. Mucha gente hace ese tipo de protestas desde el sofá, de protestar contra esto y lo otro, pero en la vida real no se mueven, Claro, el no hacen, famoso no, periodismo de sofá, periodismo exacto, de casa, que exactamente, ¿no? no salen a hacer Y periodismo como antes en las calles, con la sociedad, no lo hacen como antes. exactamente, donde eh, más bien el medio sirve a ratos como para que se inmovilizan la gente en vez de usar la información. Pero eso también creo que es un aprendizaje, ¿no? Bueno, en el caso de Enchufe TV fue una... Oye, creo que como son las coincidencias de la vida. Yo me presentaba cada año en el colegio alemán y dos de los cuatro fundadores de Enchufe TV estudiaron en el colegio alemán y me vieron desde niños y jóvenes actuando cada año ahí, ¿no? Entonces, ellos luego fueron a estudiar cine y fundan hace creo que 5 o 6 años atrás, son 5 años, este canal cómico, ellos siendo todavía, como dicen aquí, guambras, ¿no? De 22, 23 años, Adolescente. adolescentes, ¿no? Y eh, empiezan poco a poco a tener un éxito bárbaro, ¿no? Llegando al primer millón de espectadores, creo que en su primer año, ahora tienen más de 12 millones de abonados, ese canal Enchufe TV, ¿no? Sí. Y fue en el primer año de su existencia que me invitaron dicen, queremos hacer un sketch contigo, y nació este sketch, La Zona del Amigo, que es donde digo las fatídicas palabras, cállate poco hombre, y una frase que en todo el Ecuador la gente lo usan ahora, diciendo, a veces en la calle me dicen, oye, dilo eso por favor a mi novio, o déjame grabarte con eso. Eso ha sido miles de veces que vino ese pedido, ¿no?
Y ese sketch tuvo mucho éxito. Y luego de esto me invitaron muchas veces en el personaje del narrador, a veces en otros personajes del narrador de estos Nat- sketches. en National Geographic o algo así, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de narradores o a veces eh, otros personajes, ¿no? Y en general, la mayoría de los sketches que yo he trabajado son sketches de mucha difusión, ¿no? Eh, Me asombró esto, ese es justo el poder del Internet, que estuve en un festival de teatro en México Sí. y de pronto en la calle la gente me pidió autógrafos o que querían tomarse fotos conmigo porque habían visto el Chufe TV y yo estaba súper sorprendido. Y después me di cuenta, claro, son 6 millones de mexicanos que ven ese canal, creo que 2 o más, 3, 4 millones en Colombia, luego en el Perú hay una gran cantidad y en cuarto lugar está Ecuador, ¿no? Claro, Que los jóvenes, desde los, podemos decir desde niños, desde los 8 años, porque se ha vuelto más joven el público, desde los 8 años hasta los 25, 30 años, hay muchísima gente que ve cada domingo el nuevo sketch que sale, ¿no? El sketch semanal. Y es- esto sí es un fenómeno, porque es tan fuerte que como cuando yo estaba haciendo Dejémonos de Vainas, que era una serie de 4 años en la televisión, en los 90 a las 8 de la noche, el día sábado, un prime time, ¿no? Como dicen, exactamente. triple A. Yo Y, tendría unos 12 años en esa época. ajá, ¿viste? Y entonces esto ahorita se repite con el Internet, porque claro, el uso de los jóvenes de la televisión ha bajado un montón. La gente ve a través del Internet las cosas, ¿no? Entonces, esto hace que los públicos cambian, que hay otra gente, Claro, que se y masifique todo a nivel mundial. De hecho, exactamente, yo conozco en exactamente. Chufe TV desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, Ajá. y ahí te conocí a ti. Y me ha Eh, pasado incluso en Buenos Aires, una vez que estuve hace 2 años, o hace un año y medio, estuve presentándome en el Uruguay, pasé por Buenos Aires y también en la calle 2 o 3 personas me pararon y dicen, te he visto ahí. Yo, a ver, ¿dónde? Pero eran casi siempre gente que tenían relación de alguna forma con el Ecuador. Um, bueno, y no, a pasa. propósito, en marzo, abril voy a estar en Buenos Aires presentándome con la obra Hamlet en el Festival Shakespeare, que Ah, todavía no excelente. tengo la fecha exacta, pero es entre el 19 de marzo y 21 de abril, más o menos, voy a estar ahí presentando un trabajo unipersonal de Hamlet, ¿no? Bueno, Um, esperemos verte ahí con mi novia ya, perfecto. y bueno, y conocernos. Eh, bueno, en Dejémonos de Vainas conociste a Eduardo Mosquera, a Mosquito Sí. Mosquera. Cuéntame cómo fue esa relación, cómo es que lo conoces. O sea, de verdad nos conocimos un poco antes, ¿Antes? Ah, como en el 85, 86 del siglo pasado, nos conocimos en un taller, él vino a un taller que estábamos dando mi esposa y yo, pero fue en el 95 que me invitan a hacer la fórmula cómica, la pareja cómica con él. El público que no conoce a Eduardo Masquera tiene que imaginarse, él tiene 1,50 m y yo 2 metros de alto, ¿no? así Y es. solo viéndonos a un gringo alto y a un ecuatoriano de talla 1,50 m, la gente les despierta mucha risa. Y él es gordito y yo soy flaco. Eh, Él es un actor muy querido aquí en el Ecuador
es un actor popular que ha trabajado en muchos teatros, en coliseos, en fiestas de clubes de fútbol, en fiestas familiares, en tantas. Realmente es una persona muy ocupada, y el público, por ser una persona muy original en su forma de ser, le quiere mucho, ¿no? Y cuando hacíamos esa pareja cómica juntos, nosotros tenemos amistad, hemos trabajado café-teatro juntos, hemos hecho obras de clown juntos, diferentes cosas. La gente siempre nos quiere como pareja cómica, como dos tipos muy disímiles, muy diferentes entre ellos, que de pronto actúan juntos y, claro, hacen comedia, ¿no? Se podría decir que son el dúo cómico ecuatoriano, o quiteño. Sí. O sea, es un dúo. No siempre trabajamos juntos. Hay épocas que él está en otros proyectos y yo en otros, pero es como un dúo cómico que funciona muy bien entre nosotros y con el público, sí. Bueno, Christoph, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta disponibilidad. Te pido que mandes un saludo a Conexión Constante. Le deseo mucha suerte a Conexión Constante, a tu programa. Ha sido un placer un poco platicar, como dicen aquí, conversar sobre la trayectoria mía en el teatro aquí en el Ecuador. Y deseo que asimismo otros artistas se hagan conocer a través de tu canal de YouTube, y que tengas todo el éxito del mundo, así de como Enchufe TV, por ejemplo. Sip on my coffee as I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit.